en este tema de la tristeza que tenemos que enfrentar en muchos momentos. Primero, consideramos importante afrontarla y no huir. Amor, entonces a ver, aquí empecemos como desarrollando este punto. Yo considero y consideramos que uno de las actitudes más importantes en la vida es que cuando tengamos una dificultad logremos mirarla a los ojos, entenderla, vivirla y afrontarla. ¿Por qué? Porque lo que nos ocurre comúnmente es que cuando hay una dificultad, cuando hay por ejemplo una tristeza o un momento difícil, nos apoderamos de un sentimiento que es el miedo, el querer huir, el no querer afrontar, y en vez de solucionar el problema queremos salir corriendo. Así es. Pero ¿qué ocurre? Que esto es como si tuviéramos una enfermedad corporal o una fiebre o por ejemplo, un cáncer, una dificultad grave, pero nos da miedo que el médico nos diga qué tenemos. Que nos diga, por ejemplo, que es un cáncer o que tenemos un problema en las rodillas o que tenemos un problema gástrico, pulmonar. Pero si no nos enfrentamos a esta realidad, que es que tengo un mal, tengo un problema, estoy enfermo, pues este mal va a permanecer. Y es verdad que no será fácil aceptar que de pronto estoy enfermo y tengo algo grave, pero mucho peor será ni siquiera saber qué tengo. Claro, porque ese es como el principio de la Es el principio de la solución. solución y de la claridad y de la salud, porque al final la comprensión por lo menos libera de la imaginación, porque ¿cuál es el problema también en los grandes Claro. males? Que si yo no conozco cuál es la causa y la realidad de mi mal, todos queremos respuestas, sino que no nos gusta es que nos den respuestas distintas a las que nosotros quisiéramos escuchar o recibir. Pero en este punto tenemos que empezar a decir al final, si yo no conozco la respuesta, ¿qué hago? Me la empiezo a imaginar o me la empiezo a inventar. Entonces lo común podrá ser es que yo estoy triste es por mi esposo o por mi esposa, por mis hijos, por mi trabajo, cuando de pronto no he vivido bien esta tristeza y he entendido que un ejemplo claro que nos pasa comúnmente es estoy cansado. Pero como no profundizo, no miro la tristeza a los ojos, no busco la causa, sino que estoy como a todo huyendo, corriendo, queriéndome distraer, entretener, que eso lo hemos ido tratando en los podcasts anteriores, queriendo estar distraído, entretenido, no afrontando, no mirando. Entonces simplemente me voy imaginando que tengo, es esta vida, es esta familia, es estos hijos, es este trabajo, y al final no hemos entendido que tal vez lo único que tengo es cansancio, o tengo un desbalance en mi nutrición, Puede haber eso, puede haber una causa más fuerte, pero al final el afrontarla no solamente impide que no eso. encuentres la causa, que igual ya allá vamos después, sino también, amor, lo que tú decías de la imaginación, inclusive esa imaginación, eso que nos empezamos o a recordar más de la cuenta o a imaginar más de la cuenta, termina empeorando la situación y termina generando mucha más tristeza, por ejemplo. Claro. Y termina lo que era un mal menor volviéndose un mal mayor, y lo que era una tristeza por cansancio puede terminar incubando una depresión, que es lo que por ejemplo ocurre mucho con las gripas. Hay gripas sencillas, básicas, pero si uno no se la cuida, lo que fue un simple resfriado puede terminar en una neumonía sí. o en la muerte. Entonces al final, en la salud del alma es muy necesario tener esta claridad que el alma también hay que cuidarla y que hay que estar atento a los pequeños síntomas, porque los pequeños síntomas manifiestan realidades y manifiestan dinámicas internas. Y si yo no le pongo atención a estos pequeños síntomas y hay un mal que lo está causando y este mal no disminuye, sino que está creciendo, pues lo que era un pequeño síntoma se me puede convertir en un gran síntoma. Lo que era una pequeña tristeza se me puede convertir en una depresión grave. Así es, mi cielo. Y entonces, para terminar este primer punto, amor, quisiera como poner el ejemplo un poco de que nos sucede cuando a veces nos sentimos tristes y entonces en vez de afrontar, de ver lo que tú dices, de comprender un poco la situación, lo que hacemos es, estoy triste, coge el celular y empiezo a mover el dedito y tin, 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 y ya, simplemente me quedé dormida y listo, y ya. Y al otro día me volví a levantar y sigamos en esto. ¿Y qué pasó con esa tristeza?
Yo tenía ganas de llorar y simplemente empecé a mirar cosas y ya. O tal vez también pasa que sigo mirando y peor, se me ahonda más. Pero digamos que no la enfrenté al final. O tengo tristeza y voy a la cocina y me como un chocolate. O voy y prendo el televisor y simplemente me veo una película y ya, y al otro día me acuesto y sigo la vida, ¿no? Entonces al final, mi relación de pareja, algo sucede, estoy triste, ¿no? Y en vez de afrontarla, simplemente tú te acuestas para un lado, yo para el otro y chao pescado, aquí no pasó nada. Si tú estabas triste, no sé, si yo estoy triste tampoco, volvamos y nos levantamos mañana, el mismo corre, corre, ¿no? Entonces al final, este no afrontar nos va llevando como, yo pensaría, mi cielo, como una bola de nieve. Como una bola de nieve. No deja que se vaya la tristeza y peor aún, sigue aumentando la problemática. Entonces aquí entramos al segundo punto y es, el primero era afrontémosla, no huyamos, y el segundo entonces es busquemos la causa. Muy necesario, muy importante. Y aquí, como decíamos en el primer momento, la analogía de cómo cuando yo empiezo a sentirme enfermo físicamente tengo que empezar a decir voy a ir al médico, me voy a tomar exámenes y si es muy fuerte pues me tengo que ir para urgencias, pues el alma también. Esto es muy importante, tenemos que cuidar el alma, que el alma está unida a nuestro cuerpo y en el alma están nuestras facultades principales que son el entendimiento y la voluntad. Y está unido a nuestro cuerpo que también hay emociones, sentimientos, sensaciones. Entonces tenemos que empezar como a cuidarnos integralmente y empezar a lograr como tener esa capacidad de ser consciente de mi realidad de manera íntegra. Y por ejemplo hoy de manera particular abordando el síntoma, la emoción de la tristeza. ¿Qué la está causando? ¿Qué la puede causar? ¿Cómo se define la tristeza? La tristeza se define como la sensación de la presencia de un mal. ¿Por qué estoy triste? Porque percibo, considero que en mí hay un mal. Tengo un mal y ese mal que me causa tristeza. Cuando hay un bien, el bien que me causa gozo. Entonces digamos que podríamos así describir rápidamente la emoción de la tristeza. Pero ¿qué pasa? Que como hay distintos tipos de bienes, hay distintos tipos de males. Entonces, hay males o desequilibrios que solo están en el orgánico, en el cuerpo. Hay males que simplemente están en la psique, en la psicología, en la memoria, una idea, en la imaginación. O ya pueden haber males más graves que ya estarán en el alma, que ya es cuando tomamos decisiones radicales de nuestra existencia y nos alejamos del bien más perfecto, del bien total, y empezamos a tomar caminos de vida, podríamos decir contrarios, diferentes al recto fin y al recto orden de lo que somos como personas. Y voy a hacer una analogía ahí como para que eso quede más claro, cielo, y es como cuando una sombrilla, uno pudiera ver una sombrilla y decir, a ver, la sombrilla tiene, no sé, se le desprendió un hilito, sigue funcionando. La sombrilla tal vez, no sé, tiene algo como dañado que uno dice, bueno, ya es un poco más grave, se le salió el palito, a mí me ha pasado, pues yo no sé, que uno se le sale como el palito y uno saca la sombrilla y eso sale como todo disparatado y bueno, entonces, ¿qué toca? Venga, coja el palito y vuélvalo a meter, ahí, ¿cierto? Digamos, el hilo no pasa nada, te sigue, pues ya el palito no te deja que la sombrilla te salga. Pero lo que tú decías, cielo, cuando ya la sombrilla tal vez la usamos un día para jugar golf, cuando tal vez la sombrilla la utilizamos para martillar un clavo en la pared y le pegamos, ya no solamente tal vez hayan dañitos pequeños, tal vez si hemos utilizado la sombrilla para lo que no fue hecha, hayan daños mayores. Más estructurales. Más estructurales, ya se partió la sombrilla, habrá que hacer un arreglo mucho más grande, pegar, ya es volverla a pegar, ¿cierto? Entonces, no sé, cielo, yo considero que ese ejemplo que tú pusiste de habrá cosas que son causas en el alma y habrá cosas que ya son más fuertes porque tal vez hemos actuado también en detrimento de para lo que fuimos hechos, de nuestra esencia, ¿sí? Sí, de nuestra persona. De nuestra persona. Entonces, en ese sentido, ahí la importancia de buscar la causa, mi cielo. Bueno, pues yo te interrumpí, pero ya. No, pero está bien, está bien. Y en esto de buscar la causa, ¿cómo he ido considerando yo en mi experiencia personal cómo uno puede hacer un proceso para ir encontrando la causa de la tristeza?
Entonces, en mi caso, ¿qué es lo que a mí más me ha funcionado? Y es el orden que aplico en mi vida, porque todos comúnmente sufrimos tristeza, pues, punto importante, a todos nos llega la tristeza. En todas las relaciones llega la tristeza. El que no diga que no tiene emoción de tristeza es un mentiroso. En esta vida todos, en un momento u otro, tenemos la emoción de la tristeza. Percibimos Es un natural. vacío, nos percibimos incompletos, nos percibimos insatisfechos. Eso es una condición natural de la persona humana que tiene unas explicaciones más profundas teológicas, pero digamos que no es el espacio en que lo vamos a tratar. Pero digamos que entonces la forma para identificar la causa de la tristeza, lo que yo he ido considerando y descubriendo es que el primer punto donde hay que buscar la causa es en el ámbito físico. ¿Dormí bien o no dormí bien? He estado muy sedentario, muy quieto, no he estado muy quieto, llevo mucho tiempo encerrado sin recibir sol, me estoy alimentando muy mal, o sea, al final empiezo a descubrir y a percibir si es en mi cuerpo donde está la causa. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Muchas veces estamos súper tristes, súper deprimidos, y ese día nos duchamos y nos acostamos a dormir temprano. Y al otro día, nada de tristeza. Y el día anterior, todo estaba oscuro, todo estaba negro, todo estaba mal, todos eran malos, yo era el peor, el trabajito, eso ya no iba a salir de ahí, ya había que cerrar. Y al otro día, todo cambió, ya no me veo tan malo, ya veo a mi esposa y a mis hijos y digo, no, pues hasta lindos, tan lindos que son. Ya veo mi negocio y digo, pues sí, estamos en dificultades, pero lo podemos sacar adelante. Como si toda la realidad cambiara de un día para otro. Pero no es que toda la realidad cambie de un día para otro. Sencillamente la tristeza muchas veces son como unas gafitas oscuras que nos hacen ver todo blanco y negro. Y al quitarme las gafas, veo color. Entonces puede que sea solo una causa física. Dormí bien, salí a montar bicicleta 2 horas, 3 horas. Salí a trotar, hice ejercicios, salí a dar una caminata, recibí sol, fui en un bosque hermoso, en un parque. Y mira que ya. Entonces al final, el primer lugar donde debemos buscar la causa de la tristeza, como consejo, que en mi caso particular me ha funcionado, es en las causas físicas. Estoy cansado, no estoy cansado, ¿cómo estoy yo? Estoy enfermo. Y eso es muy importante, cielo, porque es que cuerpo y alma están unidos. O sea, es que nosotros no somos como una cosa ahí separada, como que el cuerpo. No, no, no. O sea, somos Íntimamente. íntimamente unidos, estamos integrados, lo que tú hablas ahorita de la integralidad. Entonces, al final, no es que mi cuerpo. No, 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 no. Es que eso tiene relación. Entonces, al final, ¿por qué ducharme? Es que Santo Tomás lo recomienda. Una ducha, dormir, Tomás de Aquino. ¿Por qué? Pues porque finalmente es que el cuerpo y el alma están unidos. Entonces, en ese sentido, para que vamos comprendiendo que puede haber tristezas, lo que tú dices, cielo, a nivel físico y que pueden parecer, hombre, sencillas, simples, sí, puede haber causas más grandes, pero digamos para que vean que puede haber causas de este tipo y soluciones a ese nivel también, a nivel físico. Sí, claro Sí. que sí. Entonces me parece muy interesante. Ahora, puede haber otras que ya empieza uno a ahondar un poco, mi cielo, y decir, no, bueno, venga, sí, yo descanso, y es verdad, pero aquí tiene que haber algo más profundo. Entonces hay que empezar a ahondar y yo para esta, como profundizarnos, es decir, yo en principio diría, es necesario parar y ver. Y parece como que pues obvio, pero no, en el corre-corre de nuestros días a veces pareciera que no es tan obvio. Entonces, si tú vas al doctor y le dices, doctor, rápido, dígame que no espérese, tiene que ir, vaya, primero tómese unos exámenes, espere, tiene que venir ayunado. No, no, hoy mismo no le voy a dar, no le puedo dar ese dictamen, yo no sé. Primero vaya, no sé qué, haga el ayuno, venga y hágase los otros exámenes, no le traes los exámenes, no, todavía no lo sé. O sea, la vida es de pausas también, Muy de necesario. observar, de mirar. Entonces hay veces que uno dice, o sea, no, yo no sé qué me pasa.
estoy triste, o esta relación, ¿qué le pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros dos, amor? ¿Qué pasa aquí? No sé. Y el otro dice, yo tampoco sé. Pues es que uno no tiene que saber todo en un segundo, pero precisamente por eso es tan importante pausar, por eso es tan importante que si yo desde que me levanto hasta que me acuesto estoy corriendo, tengo que decir, pues hay algo estructural en mi vida que tengo que cambiar, porque yo no puedo seguir viviendo de esta manera en un corre-corre. Está bien que hay días que son muy agitados y de pronto uno diga, "Ah, ¿qué fue este día tan tremendo?" Y otro día, ¿qué es este? Pero si nuestra vida se nos va así, pues hay que hacer una pausa y decir, espérate, porque nos terminamos viviendo como, pues perdón el ejemplo, pero un poco como faltos de racionalidad, diría yo, mi cielo. O sea, lo que decía mi esposo, nosotros tenemos entendimiento y voluntad, que eso es lo trascendente del ser humano. Terminamos viviendo como aquella ovejita que huye del lobo. Yo tengo tristeza y huyo como si estuviera huyendo del lobo, pero no. O sea, nosotros tenemos racionalidad para decir, espérate, ¿qué está pasando? Y yo considero que muchos, la relación de pareja, nuestra vida, a veces la manejamos así, sin Así es. sentarnos a razonar, o sea, entender, con mi voluntad de elegir, decir, no, esto no está bien, así no podemos seguir, amor, mira cómo vamos con esa relación. Yo misma tengo que decir, yo lloro hoy, lloro mañana, yo estoy triste, mi familia está triste porque pues si yo estoy triste seguramente a mis hijos pues no sé qué mamá les voy a dar, mi esposo llega al trabajo cansado con no sé qué esposa se encuentre, porque pues si uno no da lo que no tiene. Entonces al final tiene que haber, yo digo en este punto 2 amor, pues ya para pasar al tercero, pero yo quería hacer un énfasis en estos cielos. Al final puede ser una causa sencilla o grande si no hay tiempo, si no hay pausa, si no hay silencio para ver, para escuchar, para... No hay cómo encontrar la respuesta, amor. Sí, y en este punto, en este segundo punto que hablamos más de unas razones psíquicas, psicológicas, recuerdos, ideas, percepciones. En este segundo punto tenemos que empezar a buscar la causa de nuestra tristeza, identificando principalmente los pensamientos recurrentes que la causan. ¿Qué estamos, qué estamos percibiendo como malo? Ajá. O en nuestra realidad, ¿qué hay de malo o de imperfecto o de no tan bueno o de no tan deseado de lo que nosotros quisiéramos? Y empezar a distinguir de este mal que percibimos, que descubrimos, que vemos que nos está causando esta tristeza, qué es real y qué es imaginado. Ese sería como el primer momento. De esto que yo considero como un mal en mi vida, un ejemplo, que no estudié la carrera que yo quería, ejemplo. Entonces, esto constantemente me causa tristeza, pero yo ¿por qué estudié esto? Pero yo ¿por qué estoy en este trabajo? Yo hubiera estudiado, yo estaría. Entonces empiezo a percibir como un mal no haber estudiado. Y esto me genera un sentimiento de tristeza, porque hay un mal en mí. Yo considero que me equivoqué, por ejemplo. Me equivoqué al estudiar esta carrera que hice. Pero yo tengo que empezar a decir cuál es la realidad. Entonces, la realidad es que yo ya estudié esta carrera. La realidad es que puedo estudiar la otra. Me implicará unos años más. Pero yo no puedo quedarme toda la vida queriendo o imaginando una vida que no es real, sino que tengo que asumir esta vida y si yo puedo estudiar, pues estudio. Un ejemplo 2, si yo pudiera estudiar esa carrera, después de tener claridad de decir yo quiero estudiar esto, pues empiezo a ver y estudio. Y eso me va a liberar de la tristeza porque tengo claridad en que tal vez me equivoqué, aunque al final los errores siempre terminan siendo cuando se saben leer grandes aprendizajes. El error al final, si se sabe leer, se convierte en un aprendizaje y será una escuela de sabiduría y ya tomo decisiones y asumo lo que puedo asumir. Y si por ejemplo dijera, no, en este momento no puedo estudiar, mis condiciones no me lo dan, mis condiciones económicas, mi vida laboral, el momento de vida, no sé. O la carrera que yo quisiera está en otro país, no tengo la opción, pues también asumo esa realidad y tengo que aceptar lo que no puedo cambiar y ir tomando decisiones en lo que puedo cambiar. Y Así es, ya. mi Y cielo. entonces al final no me quedo rumiendo un mal que de algún modo es real, porque tal vez sí fue un mal no haber estudiado esto que yo quisiera, pero pues que al final
ya es un mal pasado, yo tengo un presente, hay otros bienes mucho más grandes y tengo que empezar a construir esta realidad que tengo y que poseo. Porque ¿cuál es el primer principio del bien? La realidad. ¿Cuál es el bien mío? Mi bien real, lo que yo soy. Yo no voy a encontrar el bien lejos de mi propia realidad. Todo bien, alejado de mi realidad, es un bien imaginario. Y un bien imaginario es una felicidad imaginaria. Y una felicidad imaginaria al final no es real, no existe. Entonces, en esta parte de la presencia de la tristeza a través en lo psicológico, es muy importante como ir identificando ante todos estos pensamientos, por ejemplo, estos recuerdos, por ejemplo, estos rencores, y me quedo encapsulado en un mal que me hicieron, pero el mal ya pasó. Al yo estar continuamente recordando, odiando con rencor, lo único que hago es seguirle dando vida en mí a un mal pasado. Cuando perdono, cuando ordeno, digo, esto ya pasó, perdono y entrego a Dios este mal que me ocurrió y que al final, cuando logro asumir estos males a través del perdón y del amor, también terminan siendo crisis de crecimiento, escuelas de aprendizaje. Entonces, al final, en este aspecto psicológico, es muy importante identificar qué es lo que me causa la tristeza y ordenarlo a través de la realidad y a través del bien. Así es, mi cielo. Y ahí entonces ya concluimos como el segundo punto, mi cielo, porque ya el tercero vamos a ir como más a las posibles soluciones. No, pero nos falta el mal espiritual. Ah, bueno, mi vida, sí. Entonces, digamos, pero en esta parte que te quería complementar, que más adelante, pues, el tercer punto final es las soluciones, pero en este que quería como terminar yo aquí de decir, es que miren la importancia de hallar la causa. De hallar la causa. ¿Por qué? Porque al final muchos de nosotros patinamos continuamente. Tal vez si uno ve un árbol, tal vez patinamos mucho porque no hacemos sino cortar ramitas. Entonces el árbol no está muy bien, ay, esta ramita tan fea, ay, esta ramita se dañó, ay, mira el fruto, yo sembré unos tomates y eso fue, no, qué horror. Salieron, pero me empezaron a salir todos feitos. ¿Pero por qué? Entonces, quitemos el tomate, miremos a ver si sale otro. Yo pienso que en la vida muchas veces hay tristeza, hay depresión, hay dolores, hay situaciones de pareja, pero nos quedamos es como cortando arriba y no vamos a la raíz. Entonces lo que dice mi esposo muchas veces es que la memoria nos juega una mala pasada, la imaginación, o sea, no percibimos la realidad. Parece ilógico, pero es verdad, nosotros a veces no logramos percibir la realidad como es. Entonces, por situaciones de nuestra vida, bueno, ahí entra ya pues contextos de nuestra historia, muchas veces cómo fuimos amados, una realidad que como nos fuimos configurando, como se nos ha ido configurando la personalidad, digamos, esto es algo como más complejo, pero digamos que en cierto sentido es como que uno durante la vida va configurando como las gafas que tú decías, cielo. Entonces, al final, pues si tú tienes unas gafas que al final están como rojas, pues la realidad la estás viendo roja. O sea, le pusiste un lente rojo ya le dije, muchos aspectos, pues no vamos a mencionarlos aquí hoy, pero eso hace que uno vea así la realidad. Entonces, casi que gordo, yo digo, esto de la causa es muy importante porque casi que es decir, pongámonos unas gafas que te permitan ver bien, porque eso es principio de empezar a solucionar. Quitarse las gafas. Quitarse las gafas que que nos impiden ver con claridad. Díselo ya. Y entonces digamos que primero los males físicos, hablando pues en encontrar la causa, que es como el segundo bloque, los males psicológicos y por último, los males ya del alma y los males trascendentes, que aquí ¿qué irá? Yo sí estoy viviendo de acuerdo a lo que soy, porque si soy una persona, ¿para qué fui creado? ¿Cuál es el fin de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es mi trascendencia? Las preguntas fundamentales, ¿de dónde vengo, quién soy, para dónde voy? Porque así yo ordene muchos aspectos en mi vida y todo esté muy bien organizado y estructurado. Si yo a mi carro le echo la gasolina, le organizo las llantas, lo lavo bien, lo tengo todo listo, pero no sé para dónde voy, al final el carro no va a cumplir su función, porque ¿a dónde me va a llevar? No puede cumplir su función, porque al final el carro la función que tiene es llevarme de un lugar a lo que yo quiero llegar.
Pero si no sé para dónde voy, el carro no me sirve. El carro me sirve cuando yo sé para dónde voy, o si no, me genera una crisis y diré, ¿este carro para qué sirve? Al final no me puede llevar a ningún lado. No, sí te puede llevar, el problema no es el carro, el problema es que tú no sabes para dónde quieres ir. Entonces la vida humana tiene una estructura con una causa y un final. Entonces al final, esta última causa, que es la más fuerte y la más grande, y la que causa las mayores tristezas, porque es el mayor mal, porque es el mal estructurador, porque al final, si mi vida está dirigida hacia un fin, que no es el fin para el que fui creado, todo lo demás se va a desordenar y no va a servir con claridad y suficiencia. Entonces al final, este fin último es Dios. Este fin último es para lo que fuimos creados, de dónde venimos y para dónde vamos. Y si nuestra vida no se va estructurando con claridad hacia este fin verdadero y trascendente, no encontraremos el orden completo. Podríamos decir que es como la ficha que le da sentido y orden a todo el rompecabezas. Si no está, todo lo demás no logra encontrar orden, porque al final, como vuelvo y digo, el orden se encuentra cuando se ve la finalidad. Es como la imagen del rompecabezas. Uno ve la imagen cuando uno arma los rompecabezas y con este es el fin. Entonces yo voy viendo cómo voy organizando, porque a esto es a lo que quiero llegar. Pero si yo no tengo esa imagen y el rompecabezas es muy confuso, va a ser muy difícil armarlo, porque no veo el fin, no veo a dónde voy a llegar, no veo cuál es el sentido de mi vida. Empiezo a armar fichas que no encajan y las termino dañando porque las forzo a que encajen. Porque creo conocer, pero es que, mis queridos, mis amigos, mi familia, nosotros no fuimos nuestro principio, nosotros no somos principio rector. Hay un principio rector antes de nosotros, hay una causa primera. Pero bueno, ahí quedo, y digamos que en este gran mal podríamos decir que ante todo el gran mal que causa la tristeza en el mundo es lo que en la tradición cristiana, en la teología, conocemos como pecado. Ahí daríamos como el punto final para estas causas de la tristeza, y esta como la causa principal, que es el pecado. Pero hoy en día no se entiende casi qué es el pecado, pero podremos decir así rápidamente, como decía San Agustín, que es despreciar al Creador por lo creado. Y en ese sentido, mi cielo, yo considero que hay cosas que no puede no entender mucho, pero las experimenta a profundidad. Yo diría que esta causa que estamos hablando, este segundo punto, estamos hablando de hallar las causas, ¿no? Y hablamos de 3 puntos aquí. Entonces dijimos, la física, La la psicológica y la espiritual. Y en esta última espiritual, lo que quería decir es que puede que, no sé qué tanto comprendamos en nuestra vida, qué es esto y todo, pero muchos lo hemos experimentado como ese sinsentido de la vida, ese para qué fuimos hechos, ese si yo hago y hago y hago y hago y al final ¿qué? ¿Para qué vivo? ¿Sí? Entonces digamos, eso empieza a mostrarnos también ese vacío. Y yo acá me atrevo a decir, incluso de los que creemos en Dios, incluso de los que nos creemos que tenemos un proceso de conversión y que ahí vamos dando pasitos, hay muchos momentos en los que tenemos que entrar a decir, ¿será que yo si tengo claro este fin? ¿Será que si yo lo estoy haciendo, o sea, si como que en mi alma sí está bien impregnado este fin, o yo también me desvío? Porque yo también considero que esto no es de que o sea, obviamente si nosotros no llevamos una vida conforme para lo que fuimos hechos, eso se va a empezar a manifestar, que era el ejemplo que poníamos de la sombrilla. Pero no solamente ahí se manifiesta esta causa, gordo, que es lo que yo quisiera explicar un poco acá, sino que también muchos de nosotros hay tristezas profundas que también vienen de esto, de que a pesar de que podemos ir a misa, podemos hacer algunas prácticas, no sé, llevar una vida espiritual, que consideremos que llevamos algo de espiritualidad, pero ahí puede faltar claridad más que en el entendimiento, como en el alma de ese fin, mi cielo. Yo no sé si me ayudas ahí un poquito como... Así es. La vida espiritual ante todo es una vida de orden. Ser espiritual ante todo es ordenar la criatura al Creador.
nosotros muchas veces identificamos la espiritualidad con actos, pero los actos sencillamente lo único que buscan es disponer, preparar para el orden. Pero ser espiritual es ordenar la naturaleza humana para lo que fue creada, desde dónde proviene y hacia dónde va, y será más espiritual quien más ordenado esté en su espíritu a su creador o esté más unido a Dios. Entonces, identificar lo que hacemos con lo que somos es un error. Lo que hacemos puede manifestar algunas características de lo que somos, pero no su totalidad. Al final, la totalidad de lo que somos la manifiesta nuestra vida cuando se ve integralmente, no en un acto, no en un hecho, no en un aspecto. Cuando se ve toda desde arriba, toda, en todas las áreas, en todos los aspectos, cuando se ve un orden rector, que podríamos decir que cuál es el orden principal, cuando toda esta vida, todo este plan está ordenado, algo que nosotros conocemos como la voluntad de Dios o la voluntad divina. Eso podríamos decir que es como lo que de verdad genera la paz real, el gozo real, el orden, la configuración con el plan total, con el plan rector, con el plano general y universal que nosotros llamamos la voluntad de Dios. Y ahí como para terminar ya este segundo punto grande que hemos hecho, yo diría ser un ejemplo es eh, cuando nosotros estamos haciendo algo en nuestra vida, supongamos, como mamás, estamos en la casa con nuestros hijos, y tal vez llega una enfermedad que nos impide seguir haciendo lo que hacíamos. Entonces uno de mamá, ay no, no puedo cuidar a mi hijo así, no puedo estar con mi esposo así, me tienen, recuerdo ahorita amor, pues hace un tiempo tuve cálculos y que me tocó como estar toda quieta y yo recuerdo que un tiempo que yo decía, no, no puede ser, no puedo ni recoger a mis niños y bueno, estaba en embarazo precisamente también, entonces por el riesgo del parto prematuro, entonces, y empieza a entrar la tristeza. ¿Por qué les decía esto que has explicado también, mi cielo? Porque al final, cuando hay claridad en este fin, fuimos creados para amar, pues así yo esté en la cama o esté con mis hijos, nadie me impide amar. Entonces al final el corazón va clarificando eso y va entendiendo y va sacando la tristeza cuando entiende la causa, porque al final, ¿cuál es el dolor? ¿No? Que yo no puedo ser la mamá que era, yo no puedo ser... Sí, sí, pero ¿tú qué querías? Amar a mis hijos. ¿Y quién te quita que los ames en la enfermedad? Sí, entonces... Así es. que bueno, ibas a decir No, algo, no, pero algo al final. Pero al no. final, entonces, yo termino la idea, para que... Entonces, eso es lo que yo quería como explicar y es decir, entonces, miren cómo la tristeza empieza como a pegarse de... No, por eso es tan importante lo que tú decías, y lo del fin, porque al final es pues, que fuimos creados para amar y así ya te llega una enfermedad que te incapacita, así ya de pronto la vejez trae la vejez o los años o lo que sea, lo económico, te impide hacer lo que hacías antes, pero nadie nos quita que podamos amar. Y eso hace que el alma como que siga volando a pesar de, porque Claro. si no, eso llega a una profunda depresión. Y por eso, por ejemplo, mucha gente al final de su vida, que ya no puede hacer lo que hacía, llega a una depresión tan fuerte, porque es que lo que haces, sí, eso puede cambiar, pero lo que eres no, o sea, nadie te quita eso que llevas adentro. Y para lo que fuimos hechos, que es para amar y ser amados, mi amor. Sí, este es el punto más perfecto y más pleno de la existencia humana. No es el obrar exterior, sino es ante todo la vida interior, que es vida de conocimiento, de contemplación y de amor. Entonces al final, esto nadie nos lo quita, esto nadie nos lo quita. Y un apéndice en este tema del alma y en este tema de las causas de la tristeza, no todas las tristezas son malas. Hay una tristeza que puede ser causada en el alma por la condición humana, que es lo que yo les decía ahora, una tristeza que no es causada por nosotros en cuanto a un error o un desorden en una de estas tres áreas. Hay una tristeza que se puede experimentar y se puede vivir, que es la tristeza de, podríamos decir, el mal presente de no estar en el cielo y en la perfección. La tristeza de la condición humana que es imperfecta, que está en proceso, que está en camino, que está en una búsqueda de que no ha encontrado plenamente,
que no ha llegado a ese cielo, que es lo que nosotros llamamos en la teología católica el punto donde nos encontramos con Dios plenamente y ya no habrá más tristeza. Entonces esa tristeza podemos vivirla también. Entonces esto puede pasar porque uno podría decir, pero venga, es que yo no encuentro con claridad la causa de esta tristeza que vivo. No todas las tristezas necesariamente tienen causas. Hay causas, hay una causa de la tristeza que es que Dios la permite, la permite vivir y a través de esta tristeza nos genera una conciencia, una claridad de nuestra realidad presente que está en camino, que es incompleta y que al final no habrá más tristeza en el cielo, pero en esta vida siempre tendremos este viso de la tristeza que nos irá recordando nuestra condición, nuestro camino, este proceso que llevamos para alcanzar a Dios. Y hay procesos espirituales que por ejemplo llamamos nosotros las noches, la llama San Juan de la Cruz, que son las noches, que serán momentos en que hay una vivencia, una experiencia más fuerte de la soledad, del vacío de esta vida que no tiene la plenitud de Dios y no necesitan curarse, necesitan vivirse con amor, abrazarse y permitir ese proceso a través del cual vamos a ir llegando como a puntos de unión más plena con Dios. Y eso es un temota gigante que ojalá más adelante lo tratemos, pero vamos a cerrar aquí entonces. Pero miren eso tan grande, sea cual sea la causa, al final en eso que acabaste de decir, es un proceso que termina purificando y termina ayudando, ¿no? Que era lo que tú decías, si lo vivimos bien, va a ser algo que nos enriquece el alma y el corazón. Entonces, ¿por qué ahondamos en el punto 2? Porque si uno comprende la causa, de ahí se desprende la solución. Entonces, por esa razón, si uno comprende la causa, van a ver que la solución, pues, la vamos encontrando con más facilidad. Y punto 3 entonces sería, pues, ya hallar la solución. Entonces, mi cielo, como ya se nos acabó el tiempo, yo te daría a ti el punto 3, ¿qué consejo para la solución? Ya que, digamos, a la hora de las causas, hay 3 causas, pues claramente la solución atañe a cada una de ellas. Entonces, no sé tú puntualmente qué quieras decir aquí para terminar y dar el consejo final, a nivel Pues, como de soluciones que pudiéramos. yo diría primero, a nivel físico, pues, dormir, hacer ejercicio, visitar un médico. Podría ser algo rápido, por encimita, buena alimentación, ordenar el cuerpo, ir ordenando el cuerpo, el orgánico, cómo estoy, cómo está mi salud, bueno, caminar al sol. Bueno. Segundo, a nivel psicológico, pues yo tener momentos de reflexión, tener momentos de quietud, lo que tú decías es la solución, pausar, no hacer nada, pero no hacer nada, pero no hacer nada. Llorar, desahogarse, estar en el cuarto solo, decirle a la esposa, gorda, yo me voy a encerrar estos 15 minuticos, quiero estar solo, quiero llorar, quiero pensar, quiero clarificar, quiero ordenar mis pensamientos, porque hay momentos en que uno no logra ordenarlos. Me parece que en el programa pasado yo hablaba en un momento de esto, hay momentos en que yo no logro ordenar mis pensamientos, no logro tener claridad y me toca buscar ayudas o leer un ratico, pero bueno, quietud, desahogo, orden, una lectura, una ayuda. Si en este punto vemos que no logramos, que no entendemos, en este punto ya se puede buscar un amigo, un consejero o una persona sabia, prudente, que nos pueda dar un buen consejo y también en uno de esos casos un buen psicólogo. Un psicólogo que tenga claridad, que sea prudente, que sea ordenado, en lo posible que sea un hombre de fe, para que tenga claridad, para ver la vida de una forma integral y desde afuera, porque muchas veces nosotros desde adentro no logramos salir y ver la ciudad desde arriba, pero otro cuando la ve desde afuera la ve con claridad. Más claridad. Y tercero, cuando identificamos en nuestra persona y en nuestra vida desórdenes más estructurales, más graves, lo que nosotros llamamos pecados, opciones de vida contrarias a lo que Dios quiere, a lo que Dios nos pide, pues el primer recurso es lo que nosotros los católicos conocemos como los sacramentos y de manera principal la confesión, buscar un sacerdote y confesarse para pedirle perdón a Dios por libremente haber tomado opciones distintas a las que Él quiere para nosotros, por haber buscado la felicidad lejos de Él. Aceptar y reconocer nuestro error.
Entonces, primero la confesión, después de la confesión la Eucaristía para recibir a Dios y en la unión con Dios, que es el principio total de la verdad y de la realidad, ahí se estructura todo, es la luz. Pues Dios va a empezar a llevar el alma en un proceso de claridad. Y en un segundo momento, en este punto del alma y de la espiritualidad, es muy recomendable, cuando uno quiere seguir en este proceso de ordenar su vida a su Creador, de ordenar su vida a Dios, tener un director espiritual. Ya esto será un sacerdote, un maestro espiritual, a quien le confiaremos toda nuestra realidad con confianza y con sinceridad como un niño, y le permitiremos que él ejerza su paternidad espiritual, que es imagen de la paternidad de Dios, para guiarnos en este camino, que es largo, en muchos momentos confuso, turbulento, pero que con una buena guía, con un buen amigo, con un buen proceso, es un camino hermoso y feliz, porque al final fuimos hechos para ser felices, y si Dios nos creó, que esto fue parte de mi conversión, cuando yo creí que yo había sido creado, pero que no, la felicidad no era para mí, luego descubrí que no es que Dios no me quisiera feliz, sino que fui yo el que me alejé de la felicidad. Entonces al final muchas veces vivimos muchas tristezas, pero son más fruto de nuestras decisiones, como yo en muchos momentos de mi vida he tomado malas decisiones y me he equivocado, y he tomado caminos distintos a los que Dios quiere y he cometido pecados. Pero la misericordia, la bondad de Dios y el amor es muy bueno, que nos perdona, nos clarifica y nos empieza a ordenar y nos da el regalo de saborear en esta vida mucha felicidad. Así es, mi cielo. Entonces, bueno, hay un dato por lo del director espiritual que, pues, gracias a Dios, nosotros hace unos añitos ya tenemos uno y ayuda mucho, pero yo también le diría al que de pronto no logre, porque a veces no es pues, tan fácil conseguir un director espiritual, yo le recordaría algo que dice, creo que era Teresita Amor, que decía que, o sea, o Teresa de Ávila, no sé cuál de las dos, que decía que si no se consigue, Dios da el auxilio. O sea, si uno no tiene, Dios da el auxilio. Y les digo por experiencia propia que muchos años de mi vida de crisis muy fuertes, las pasé con unos libros, pues y con mi esposo, pero con libros, que yo recuerdo le decía a Diego, pero mi Dios me puso a leer, o sea, porque entonces, para que no se desesperen, pero la verdad, hay muchos momentos en los que solo no es bueno recorrer la vida, porque uno necesita como alguien que le tome la mano y le ayude. Entonces, así sea un libro, un buen libro, eso también ayuda mucho. Es como un consejo ahí yo que pondría también. Mi cielo, hemos terminado, esto da para mucho y por ahí más adelante hablaremos de más, pero bueno, una alegría haber compartido con ustedes y nos vemos entonces en el próximo programa. No se olviden compartir a alguien pues que crean que le pueda servir y darle y seguirnos y bueno, ahí seguimos muy pendientes. Un abrazo. Muchas gracias.